Bien, sean bienvenidos a nuestro curso de lógica en la sesión número 2. Para empezar aquí con nuestro curso, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el sistema de evaluación que va a ser por acumulados en cada parcial. Vamos a recordar que el 10%, pero va a tener la participación, es decir, que incluye la asistencia a las clases. Para eso van a hacer un comentario breve debajo del video, o bien van a escribir presente y pueden poner su nombre, de tal manera pues que eso constituye parte ya de la asistencia. También van a haber algunas autoevaluaciones cada semana. Ya ahorita ya pasó la primera, en esta semana pues vendrá la segunda, y también pues 2 autoevaluaciones sumativas. En el caso de esta autoevaluación va a ser en la tercera semana, es decir, después de la tercera sesión, en esa semana que viene va a haber no en sí pues una autoevaluación propiamente, pero sí ya una evaluación sumativa. Para que ya lo tengan en cuenta, es 40%, pero dividida en 2 evaluaciones autosumativas. Una en la tercera sesión y una en la quinta. Entonces 20% más 20%. Y 2 actividades, o al menos pues una, de tal manera pues que se acumule ahí con actividades 30%, que en su momento pues se dará alguna orientación al respecto. Bueno, continuando, también vamos a hacer un recordatorio. Hicimos en la introducción una definición de lógica, que es la ciencia que estudia, dice, normas que el ser humano tiene que seguir para ordenar su pensamiento y por ende su expresión. ¿Ven? Si nos damos cuenta, entonces el sentido de la lógica es que nosotros logremos expresar bien las ideas. Y para eso tiene que estar ordenado el pensamiento. Ya, mientras no haya un orden de pensamiento, no puede haber una expresión. Lo que interesa es, por tanto, dice, evitar el error, tanto en su concepción como en la captación del pensamiento ajeno. Es decir, tanto darse cuenta uno que puede errar en el propio pensamiento, pero también darse cuenta donde hay error en el pensamiento ajeno, es decir, de los demás. No todo el mundo se da cuenta de que tiene sus propios errores, y mucho menos es capaz de detectar error en el pensamiento de los demás. Ya hay personas que, por ejemplo, no logran captar una idea o un chiste, por ejemplo, ¿no? Ya a veces uno dice, parece como que le falta sentido común a algunas personas, ¿no? No logran entender ciertas cosas o actúan de una manera extraña, porque dependiendo cómo esté el pensamiento también está la actuación, no solamente la expresión, sino también la propia actuación. Entonces la lógica pues, es importante en ese sentido. Recordamos también que había una tarea en casa. Entonces esta tarea en casa forma parte de las actividades, ya que al final pues de la sesión se va a dar alguna orientación. Y esta primera tarea en casa, que tienen que hacerlo pues en su cuaderno, pero vayan haciéndola ya en alguna página en Word, ya procesador de texto, de tal manera que cuando se pida en la última sesión del primer parcial, es decir, la quinta sesión, pues haya ya un portafolio personal de tareas. Dice acá, división de los términos por su extensión, por su comprensión, por el objeto, al menos estas 3 principales. Esta nos interesa bastante por su extensión, los términos, que pueden ser singulares si se refieren a un solo ser, particulares si se refieren a varios seres, y universales si se refieren a todos los seres. Y por su comprensión si son simples o compuestos.
Simples si tienen una o muy pocas cualidades, pero compuestos si comprenden varias cualidades. Una de las claves también para trabajar los términos es que desde la perspectiva de la lógica, a mayor extensión, dice que un término, la comprensión es menor. Ya es contrario, ¿no? Y a menor extensión, la comprensión es mayor. Ya, entonces esa es una de las claves que tenemos que tener presentes, ¿no? Menor extensión, por ejemplo, ¿no? Si son singulares. Entonces la comprensión es mayor. Mayor extensión, si son universales, todos, ¿no? Mayor extensión. Pero en este caso, la comprensión dice va a ser menor, o sea, va a ser más bien simples. Bueno, más adelante vamos a dar algún ejemplo, de tal manera que se logre esta comprensión de esta división de los términos por su extensión y comprensión, que nos van a servir para trabajar el siguiente tema. Bien, entonces estamos aquí siempre en la unidad 1, introducción a la lógica silogística. También hablábamos del silogismo, ¿no? Como una estructura que más adelante la vamos a ver, para ver si están ordenadas las ideas en nuestra mente y por tanto es un pensamiento válido. Entonces aquí en la lógica nos interesa saber si los pensamientos son válidos o inválidos. Nosotros en este momento estamos viendo el pensamiento válido a partir del silogismo, la lógica silogística. Bueno, la última vez entonces hablamos sobre el concepto, ya hicimos algunas referencias ahorita y ahora pues vamos a hablar sobre el juicio. ¿Qué cosa será eso del juicio? Ok, entonces por juicio vamos a entender la operación mental, así como el concepto es una operación mental, por medio de la cual se afirma o se niega algo de alguna cosa. Entonces eso es el juicio. Decíamos que el concepto está en la mente y la expresión del concepto es la palabra, ¿no? O el término. La palabra, tanto oral como escrita, esa es la expresión del concepto. En el caso del juicio, es una operación mental igual, está en la mente, y su expresión, como lo vamos a ver, pues es la proposición. Entonces, a través de esta operación mental del juicio, nosotros afirmamos o negamos algo de alguna cosa. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, Juan es joven. Es una oración, ¿no? Entonces, y ese es un juicio, es una proposición. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Pues afirmamos que Juan es joven. ¿Ya? Entonces, este es un juicio afirmativo, ¿no? Juan es joven. Así de sencillo. Y aquí tenemos dos términos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en el juicio tenemos dos conceptos, el concepto de Juan y el concepto de joven. Ya, ¿qué cosa es Juan? Una persona. Y en este caso es un término singular, ¿no? Y aquí, joven, está en posición de predicado. Vamos a entenderlo también en una posición un tanto que es singular, ¿no? Bueno, pero por este momento lo que nos interesa es que estamos afirmando que Juan es joven. Entonces aquí viene la primera cuestión importante de esta afirmación, que parece sencilla, parece simple, parece que no hay dudas, ¿no? Porque simplemente estamos diciendo, Juan es joven. ¿Ya? ¿Qué problemas puede haber con eso? Bueno, veamos. Al afirmar o negar, se da la posibilidad de que eso que se afirma o eso que se niega sea verdadero o falso. ¿Ya? Esto que se afirma o se niega. ¿Ya? Es decir, afirmamos, Juan es joven. ¿Eso es verdadero o falso? Pues no lo sabemos.
Simplemente lo estamos afirmando. Juan es joven. Aquí entonces quiere decir pues que tenemos la posibilidad de que sea verdadero o de que sea falso también esa afirmación. Ya. Aquí tenemos este segundo ejemplo. Dice, al decir, mi gato es blanco, puede ser que esa afirmación sea verdadera o sea falsa, así como dijimos de Juan, es joven. Puede ser que sea verdadero o falso, no lo sabemos. Entonces es necesario, pues, desde un principio y para aclarar ideas, explicar el significado de verdad y falsedad. Antes de entrar en más detalles a esto de la verdad, con respecto a esa afirmación que hicimos acá de Juan o la afirmación que hicimos acá del gato, cuando nosotros afirmamos algo no quiere decir que la afirmación es equivalente a verdadero y que la negación es equivalente a falso. No. Es decir, pues que una afirmación puede ser que sea falsa y una negación puede ser que sea verdadera. Ya. Entonces necesitamos sí comprobar si es verdadero lo que se afirma o se niega y de que si es falso lo que se afirma o se niega. ¿Ya? Que estamos claros. Entonces, cuando nosotros decimos Juan es joven, no sabemos si es verdadero o falso. Es decir, al afirmar no quiere decir que esto es verdadero. Igualmente, hubiéramos dicho también, Juan no es joven, estamos negando. Pero también no sabemos si realmente Juan es joven, entonces no sabemos si es verdadero o si es falso. ¿Ya? Entonces la negación no puede ser equivalente a falsedad y la afirmación tampoco puede ser equivalente a verdadero. ¿Ya? Entonces eso es algo muy importante al hablar del juicio. Entonces, hablemos un poco sobre la verdad. Ya que estamos diciendo que los juicios pueden ser verdaderos o falsos, ¿qué cosa es la verdad? Desde una perspectiva aristotélica, ¿ya? De Aristóteles, dice Aristóteles que la verdad es la conformidad de la mente humana con la realidad. En el texto latino vamos a encontrar, dice, adequatio mentis cum re. Adequatio mentis cum re. Es decir, la adecuación o conformidad de la mente cum re, con la realidad. Para Aristóteles eso es la verdad. Y que más o menos pues que quiere darnos a entender que cuando lo que pensamos corresponde a lo que existe en la realidad, entonces se da la verdad. En caso contrario, estamos en lo falso. Si volvemos al ejemplo de Juan, si lo que se corresponde ya a esa afirmación existe en la realidad, entonces se da la verdad. La afirmación sería en este caso verdadero. Es decir, si Juan es joven y nosotros vamos a buscar a Juan y vemos que efectivamente Juan es joven, ya tiene unos 15 años, entonces decimos sí, es verdad. Pero si vamos a buscar a Juan y sucede que Juan ya es un hombre ya de 75 años, entonces decimos no es verdad, ¿no? Juan realmente no está joven, ya tiene sus añitos. Entonces sería falsa la afirmación, ¿no? En el caso también de que estemos hablando de un determinado Juan, porque ¿cuántos Juanes hay en este planeta? Entonces tiene que ser con respecto a determinado ser o a determinado objeto o a determinado conjunto de seres o de objetos. Ya no de una manera general o genérica, va a depender de lo que estemos planteando. Si eso de lo que se está planteando y se habla corresponde en la realidad, entonces es verdadero. En caso contrario, dice, estaríamos en lo falso. La falsedad, por otra parte, tiene varios aspectos que son muy interesantes. Vamos a ver. Dice, si la falsedad proviene de una falla de nuestra inteligencia,
entonces caemos en el error. Ya, es decir, cuando nosotros podemos afirmar o negar algo, pero esa afirmación o esa negación realmente no corresponde con la realidad, pero proviene, sí, de una falla de nuestra inteligencia, entonces caemos en el error. Ya, una falla de nuestra inteligencia. Ya sea porque desconocemos parte o en totalidad de lo que estábamos afirmando o negando, ya no teníamos realmente un conocimiento claro del asunto. Entonces nosotros teníamos un cierto convencimiento, pero realmente por falta de suficiencia de conocimiento, estábamos realmente en el error. También, si proviene de una acción deliberada de nuestra voluntad, por la que queremos ir contra la verdad, entonces caemos en la mentira. ¿Ya? Puede ser entonces que el error se dé con voluntad, ya una acción dice deliberada, es decir, consciente, pensada, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ya? Por tanto, es voluntaria. Cuando se cae en el error, entonces esto quiere decir que entramos en el ámbito de la mentira. ¿Ya? Entonces, quiere decir que cuando nosotros afirmamos algo que no corresponde con la realidad, pero lo hacemos voluntariamente, caemos en la mentira. Dígase lo mismo de que si negamos algo, ya caemos en la mentira. Cuando decimos, ¿no? Tal vez usted se llevó una cuchara que no era suya y alguien le pregunta, mira, Danelia, mira, María Félix, usted se llevó una cuchara que estaba por acá y usted dice, no la he visto. Entonces, usted estaría cayendo ahí, ¿no? En la mentira, ¿no? Es decir, está negando algo, no, yo no la tengo, ¿verdad? Entonces está negando algo, pero no corresponde con la realidad, porque si usted se la llevó, entonces cae en la mentira. Es decir, usted hizo una acción deliberada, voluntaria, se dio cuenta de lo que hizo, porque la cucharita pues era bonita, era linda la cucharita y a usted le gustó y se la llevó. Ya, entonces cayó en la mentira. Había un error, ¿ya? Hubo un error, ¿no? En nuestra inteligencia, sí, en este caso en el ámbito de la mentira. Ahora bien, la mentira por su parte puede ser de palabra o de hecho. La mentira de palabra es lo que comúnmente llamamos mentira y que es lo que acabamos de realizar, ¿no? De explicar. La cucharita, ¿usted la tiene? No. Ah, pero realmente sí la tenía. Entonces no se corresponde con la realidad. Y usted lo negó. Ya de palabra. En la mentira. Pero también la mentira, de hecho, ya se llama hipocresía, que consiste en hacer creer, pero por medio de actitudes o de acciones, que una persona es distinta de lo que es en la realidad. Ya. Usted tal vez puede ser, ¿no? Una persona que se muestra afectuosa con otra, pero realmente lo hace para engañar a la otra persona, para que la otra persona crea que está siendo bien atendida, pero realmente lo hace uno por algún motivo, ¿no? Por salir del paso, ya, para que la persona se vaya rápido, ya no la queremos tener, entonces le hacemos buena cara. Entonces eso se llama hipocresía. Es un fallo también de nuestra inteligencia, pero lo hacemos también voluntario. Es una acción deliberada, por tanto hay un error. ¿Ya? Se llama hipocresía cuando la mentira es de hecho, con acciones. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el esquema de la falsedad. Entonces, recordemos pues que entonces la falsedad es un fallo. Y este fallo puede ser intelectual,
por desconocimiento, por insuficiencia de datos o de información, nosotros decimos, afirmamos o negamos algo, pero realmente no se corresponde con la realidad, entonces tenemos un error, ¿ya? Tenemos un error. Por ejemplo, ¿no? Usted dice, las pirámides de Egipto, ¿no?, que están en el continente asiático, ya, entonces no están en el continente asiático, ¿no? Porque Egipto queda en África. Pero usted estaba seguro que era en Asia, ¿no? Lo que pasa es que queda tan cerquita, ¿no? Asia y África están ahí cerquita. Y usted decía, estaba de acuerdo de que sí, estaba en África, ¿no? Entonces, por falta de suficiencia de algunos datos, entonces usted tuvo esta falla intelectual que se llama error, ¿no? No es que usted quería engañar a las personas, simplemente estaba con esa insuficiencia de información completa, un fallo intelectual, cayó en el error. Es lo que comúnmente sucede en los exámenes, ¿no? Hay muchos fallos intelectuales, por eso muchas de las preguntas salen con una X y rojo, ¿no? El profesor les marca, error, dice fallo, y salieron mal, ¿no? Por muchos fallos intelectuales, ¿no? Por insuficiencia de información, insuficiencia de datos en la mente, como para poder haber contestado bien las pruebas, ¿no? Pero también dentro del ámbito de la falsedad está el fallo que es voluntario. Este fallo voluntario puede ser de palabra, que es lo que conocemos como mentira, y el fallo voluntario de hecho, de acción, que se llama hipocresía, ¿ya? Entonces, este es el esquema de la falsedad. Ya, vamos a ver entonces si nosotros a veces nos movemos dentro de estos esquemas, ¿no? Recordemos que somos seres humanos y los seres humanos, pues, por fallos intelectuales caemos en el error, pero muchas veces nos vemos en situaciones en que voluntariamente queremos suspender, ¿verdad? Suspender temporalmente nuestra adhesión a la verdad y entonces voluntariamente caemos en la mentira porque no queremos pues que tal vez nos descubran. Ya hicimos algo y ¿quién fue el culpable? Nadie quiere sentirse culpable, entonces uno cae en la mentira. Ya el ser humano pues es así, ¿no? Igualmente, de hecho, ¿no? A veces uno actúa con hipocresía, ¿no? Ya uno no quiere ser hipócrita, pero a veces uno lo hace, ¿no? Porque tal vez viene una persona que es un poco incómoda, entonces uno le hace buena cara, busca como no molestarse con la persona, ya, para que ya pronto pase y se vaya rapidito, ya, entonces eso es hipocresía también. Ya, entonces, ¿es importante esto? Pues sí es importante, ¿no? Porque también nosotros voluntariamente también tenemos que saber controlar nuestra acción que pueda caer en la mentira o en la hipocresía. Ya, y actuar conforme a la verdad. Ya, actuar conforme a la verdad y suspender ese fallo voluntario y realmente convertirlo en una acción que pueda ser virtuosa. ¿Cómo puede ser virtuosa? Bueno, primeramente, si uno no quiere caer en la mentira, tiene que actuar conforme a la verdad. ¿Ya? La cucharita estaba bonita, pero no me la llevo. ¿Por qué? Porque no es mía. Ya, es de alguien. La puerta de un vehículo quedó abierta, se abrió, tal vez no quedó bien cerrada y se abrió. No tengo por qué yo ir y nadie me ve y ver y sacar algo. No, no puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vehículo no es mío, no es de alguien. Y el hecho que haya quedado la puerta abierta no quiere decir, quedó abierta, pueden llevarse lo que quieran. No. Ya, entonces, porque eso me va a obligar a caer en la mentira. Dígase lo mismo también con la hipocresía, ¿no? Igualmente, yo tengo que actuar conforme a la verdad. Es que yo no quiero ser hipócrita. Entonces, puede ser virtuoso, sí, es decir, ser tolerante con la persona, ser amable con la persona, ¿ya? Tener un poquito de cortesía, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Y lo que no quiere decir, pues, actuar con hipocresía, ¿ya? Entonces, eso quiere decir
corregir la mente y la actuación. Ya, una cosa es ser hipócrita y otra cosa es ser una persona tolerante, una persona paciente, una persona bondadosa con determinadas personas, ¿ya? Y ayudarle a esas otras personas a comprenderlas, a entenderlas y a guiarlas también, ¿no? Sobre todo si son pues incómodas, si son de una determinada forma de actuación que tal vez no nos gusta, ¿ya? Pero lo importante es aprender a no caer en estos fallos voluntariamente, ¿ya? Hay ocasiones en que uno cae, pues, ni modo, pero uno tiene que acostumbrarse a no caer, ya, porque se vuelve un vicio, ya, se vuelve un vicio para la mente. Y entonces hay personas que son ya mentirosas, ya es un hábito. Igualmente hipócritas, se vuelve un hábito, ya. ¿Y dónde nosotros aprendemos eso? En las novelas, en las telenovelas, en el barrio. Las personas así actúan y los medios de comunicación, como en el caso de las telenovelas, promueven eso bastante. Pero nosotros tenemos, como profesionales, tenemos que corregir y no actuar de esa manera, sino que actuar conforme a la verdad, ¿ya? No vivir de la mentira ni de la hipocresía, sino vivir de una manera más bien virtuosa, ¿ya? Con tal de vivir más bien en el hábito de la verdad, porque es un hábito también actuar con la verdad. Bien, hablemos un poco sobre los estados de la mente ante la verdad. Ya, si nos damos cuenta, pues la parte de la lógica no es solamente pensar bien, sino que pensar bien para hablar bien, para actuar bien, es decir, conforme a la verdad. En referencia a la realidad o verdad de las cosas, ¿no? La mente puede encontrarse en los siguientes estados subjetivos también. Ya puede haber un estado de ignorancia, un estado de duda, un estado de opinión y un estado de certeza. Hablemos de estos estados. La ignorancia es desconocimiento de algo. ¿Ya? Esto ocurre cuando hay ignorancia, un desconocimiento. Ahora bien, puede haber, eso sí, una ignorancia vencible y una ignorancia invencible. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Supóngase que usted, hablando de la ignorancia vencible, es decir, que la ignorancia se puede vencer, se puede prever, ¿ya? Las cosas se pueden prever, ¿ya? Es decir, uno no puede pasar totalmente por ignorante. Por ejemplo, supóngase que usted va doblando la esquina, pero usted va un poquito rápido, porque quiere pues, llegar a tiempo a donde va. Entonces usted dobla rápido la esquina. Usted puede prever de que al doblar rápido la esquina, puede chocar con otra persona que viene. Es decir, usted no sabe realmente si viene otra persona, pero esa ignorancia se puede vencer. Porque uno puede prever de que si va rápido, posiblemente pueda chocar con otra persona. Y usted corre, dobla rápido la esquina, pero como no venía nadie, pues le fue bien, ¿no? Pero en otra ocasión que usted va rápido y ¡pam! Chocó con otro que venía ahí. Ya, entonces, ¿usted sabía que venía o no venía alguien? No lo sabía, pero lo podría prever. Dígase lo mismo cuando usted está subido a un árbol, digamos ahí un palo de jocote, ahorita que creo que estamos en temporada, no sé. Está subido en el palo de jocote y usted quiere agarrar un jocotito rico que está allá bien rojito, grande. Y usted sabe que la rama pues aguanta cierto peso, pero un poquito más adelante, más hacia la punta de la rama, se puede quebrar. Ahora bien, usted no sabe si se va a quebrar, pero lo puede prever. Ya, hay cosas que se pueden prever. Ya, entonces usted prueba y gracias a Dios no se quebró la rama, ¿no? Pero se pudo haber quebrado. Ya, es decir, usted ignoraba que se iba a quebrar, sí, pero lo podría prever. Entonces es una ignorancia vencible. Entonces, ante esa ignorancia vencible, usted puede tener cierta culpabilidad, ¿no? Pero puede haber una ignorancia invencible, que es cuando usted de ninguna manera
podría darse cuenta de que algo podría ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, usted va pasando por un cierto lugar y realmente usted ignora que en ese lugar están, qué sé yo, cortando leña, por ejemplo, ya, o tirando unas ramas de leña de un lado a otro, pero usted no sabe porque no es algo tal vez muy usual ahí que en ese lugar estén tirando rajas de leña de un lado a otro y usted va pasando de casualidad y le dieron un rajazo de leña en la cabeza. Ya, entonces, ¿usted fue ignorante? Sí. ¿Sabía usted que iba a tirarle esa rama de leña? No. ¿Lo podría prever? Tampoco. Ya, entonces ahí es una ignorancia invencible, cuando usted de ninguna manera podía prever que podría ocurrir eso. ¿Ya? Es como muchas veces las personas están en algunas competencias de vehículos, por ejemplo, o de motocross, y están a la orilla, donde pasan las motos rapidísimo. Ya. Usted no sabe si la moto se va a descarriar, pero lo puede prever, entonces usted es culpable de estar ahí en esa posición. Ya. Es bien atrevido, ¿no? Temerario estar en esa posición. Pero hay situaciones en que tal vez usted esté en una tarima subido y usted no sabía que ya estaba flojo el tornillo. Entonces por eso viene de la tarima y ante el peso de las personas, ¡bum!, se viene para abajo. ¿Fue culpable usted de haber estado en esa tarima? No. Ya, porque usted no podría prever realmente que ya estaba flojo. Ya, porque se supone pues, que la tarima pues está bien. Pero algo lo aflojó, ya algo lo aflojó y por el peso se vino. Ya, o un techo igualmente de su casa que se vino, como a veces ocurre, ¿no? Ya está la gente ahí en un determinado lugar y de repente ¡pum!, se hunde el piso. Ya, usted no podía prever eso. Entonces ahí había ignorancia invencible, ¿verdad? Entonces no hay culpabilidad ante la ignorancia invencible. Entonces, cuando uno quiera determinar ante una ignorancia de que si hay culpabilidad o no hay culpabilidad en algo, hay que ver si la ignorancia podía ser vencible o invencible, ¿ya? Entonces hay que someter a ese procedimiento, a ese juicio, ¿ya?, para ver si hay culpabilidad o no hay culpabilidad ante cierta ignorancia de las cosas. Bien, la duda. Este es otro estado de la mente, ¿no? Aparte de la ignorancia, tenemos duda, ¿no? La duda, dice, es una paralización del juicio. ¿Qué quiere decir paralización del juicio? Que quien duda, dice, no juzga. ¿Ya? No juzga. ¿Por qué? Por miedo a errar. Ya, es decir, ante la duda yo digo, realmente no voy a opinar, no quiero decir nada porque realmente no estoy seguro. Ya tengo duda, dice, no quiero. Ya, entonces es una paralización del juicio. Es decir, uno ni afirma ni niega, ya, uno se detiene. Entonces esa es la duda, ¿ya? Entonces, ¿ha estado usted alguna vez en duda? Sí, ¿verdad? A la hora del examen está en duda, ¿no? Decir que contesta lo uno o lo otro, entonces no contesta nada, ¿no? Porque realmente está dudando de que si puede hacer esta o la otra la respuesta. Entonces hay duda. O cuando usted va a tomar una cierta decisión, ¿verdad? Y es un poco difícil para usted tomarla, entonces entra en duda, ¿no? Es decir, ni lo afirmo, ni lo niego, ni lo apruebo, ni lo rechazo. Es una paralización, dice, del juicio. Y decíamos que el juicio es una afirmación o negación de algo. Bien. Tenemos también la opinión. En el caso de la opinión, esta es un juicio, dice, subjetivo. Subjetivo quiere decir que es del sujeto, es propio de uno, ¿no? Uno como sujeto afirma o niega algo, pero a nivel, dice, subjetivo, desde mi propia perspectiva. Quien opina, dice, juzga sabiendo que puede errar, pero lo hago. Sé que podría estar equivocado, dice, pero lo afirmo o lo niego, ¿ya?
pero es mi opinión. Ya, a veces a usted le piden, ¿no? De la opinión sobre esto que sucedió. Bueno, usted dice, bueno, realmente no estoy muy seguro, pero considero que tal y tal cosa. Es decir, te está afirmando algo. O bien lo contrario, es decir, considero que no es así por tal y tal razón. Ya está negando algo, pero desde su propia consideración, ¿no? La opinión entra del ámbito de la propia perspectiva, ¿no? Ya, entonces es su perspectiva, es su opinión, es subjetiva, tiene simplemente el valor y todas las opiniones tienen el mismo valor. Lo que hay que ver es que comprobar a través de ciertas evidencias qué opinión es la que está conforme a la realidad. Ya, que lo decíamos de la verdad. Para poder llegar a la verdad tiene que haber una conformidad con la realidad. Por ejemplo, sucedió algo, ¿no? Algo se cayó, estaba en una mesa, un vaso se cayó y se quebró. Distintos actores van a dar su propia opinión, ¿no? Bueno, yo no estaba aquí, pero creo que ese vaso lo dejaron mal puesto. O alguien va a decir, bueno, tal vez alguien lo pasó tirando, ¿no? O bien, tal vez tembló y el vaso se movió lo suficiente como para caer. Hay tres opiniones ahí. Todas tienen el mismo valor. Entonces, necesitamos sí, evidencias para ver cuál de esas opiniones puede estar en lo verdadero. Es decir, se ajusta conforme a la realidad. Es decir, lo que realmente ocurrió. Bien. Y tenemos la certeza. La certeza es el juicio seguro y objetivo. Aleja el miedo al error. Cuando hay certeza es porque lo que afirmamos o negamos está conforme a la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Usted está seguro, ¿ya? Porque usted lo vio, ¿ya? De que alguien tomó ya algo, un cuaderno de tal lugar, del pupitre, usted lo vio, entonces usted tiene la certeza porque usted fue testigo directo del hecho. De tal manera que si alguien viene y pregunta, ay, mi cuaderno, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Llega ahí Cintia, y mi cuaderno, yo lo dejé aquí. Y nadie más lo vio, excepto usted. Usted dice, Jessica se lo llevó. Ya, entonces, ¿por qué? Porque usted tiene la certeza. Bueno, entonces ya Cintia ya queda más tranquila. Bueno, bueno, Jessica lo tiene, el cuaderno. Ya no quiere decir que se lo robó, no estamos afirmando eso. Estamos simplemente diciendo que Jessica lo tomó. Ya. ¿Para qué lo tomó? Si fue para llevárselo para su casa, para ella misma o para guardarlo, esa ya es otra cosa, ¿no? Ya para eso hay que buscar otras evidencias, ¿no? Pero de que Jessica lo tomó, para nuestro ejemplo, porque María Félix lo vio, ya entonces decimos, está en la certeza, ¿no? Hay certeza, es decir, es un juicio seguro, es objetivo, ¿ya? Objetivo quiere decir que no depende de la consideración del sujeto, sino que realmente eso es lo que ocurrió. Ya, eso hace referencia a lo objetivo. No depende de mi opinión, decir si sucedió o no sucedió, simplemente eso fue lo que ocurrió. ¿Ya? Independientemente de mi propia opinión, ¿ya? Eso es. Entonces ahí tenemos esos estados de la mente. Bien, avanzando un poco. Entonces decíamos por acá que el juicio o proposición puede expresarse de muchos modos, pero en cualquiera de los casos puede reducirse a estos tres elementos, ¿no? El juicio está formado por un sujeto, al que vamos a llamar S, aquello de lo que se habla, de quién se habla, ¿no? El predicado, vamos a indicarlo con la letra P, aquello que se dice del sujeto, y la cópula, ya que puede ser el verbo ser ordinariamente, que es la unión del predicado con el sujeto o del sujeto con el predicado, ¿no? Esto pareciera clase de lengua, de español, ¿no? De gramática, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver. Entonces recordemos eso, ¿no? El juicio está formado por una S, un sujeto, un predicado unido
con una cópula, que ordinariamente pues, puede ser el verbo ser para nuestros casos. Entonces, ese es P. Entonces, eso es un juicio. Ese es P. Entonces, hablando de esa clasificación de los juicios, podemos tener, así como teníamos una cierta división de los términos, ahora vamos a ver la clasificación de los juicios. Tenemos los juicios según la cantidad. Entonces, los juicios pueden ser universales o particulares. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, ¿no? Universal, todos los S son P. Particulares, algunos S son P. Entonces aquí tenemos, pues, ejemplo. Tenemos la de proposición universal. Todo hombre, S, es el verbo mortal, P, que es el predicado, ¿no? Entonces, esta es una proposición universal. Y esto tenemos que recordarlo bien. ¿Oyeron? Esto empezamos ya el juego de trabajar con los juicios. Toda proposición universal, ¿no? Todo hombre es mortal. Eso es universal porque está haciendo referencia a que todo hombre, ya, todo ser humano, aquí puede ser todo el género humano, o bien si lo referimos únicamente al sexo masculino, decimos todo hombre es mortal. Y definitivamente pues todos lo son. Esto mismo lo podemos expresar de otras formas, siempre como proposición universal. Así como podemos decir todo hombre, podemos decir los hombres, es igual, son mortales, o bien el hombre es mortal, es decir, el género humano, ¿no? O el género masculino, como lo quiera tomar, es mortal, en el sentido que lo está tomando de manera universal. Universal quiere decir a todos. Los incluye a todos. ¿A todos quiénes? A todos los sujetos de la misma especie. ¿Se entiende, verdad? Estas son proposiciones universales. Estas no son tres proposiciones diferentes, sino es la misma, pero redactada de maneras distintas, ¿no? Todo hombre, los hombres, el hombre. Todas son proposiciones universales. Ahora veamos ejemplos de proposiciones particulares. Aquí tenemos, ¿no? Algún hombre es moreno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los hombres son morenos, pero ¿algún hombre será moreno? Sí, alguno lo será, y porque ya los hemos visto, ¿no? Algunos son blancos, otros son más como amarillentos, pero hay otros que son morenos. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? Igual, ¿no? El sujeto aquí sería ese, ¿no? Algún hombre, ¿eh? O hombre, algún hombre, es, y el predicado, moreno. Lo podemos decir de otras maneras también. Podemos ver otras proposiciones particulares, ¿no? Ciertos hombres son morenos. Si afirmamos que ciertos hombres son morenos, quiere decir que hay ciertos que no lo son, ¿ya? Porque no lo estamos universalizando. Igualmente que en el anterior, algún hombre es moreno, quiere decir que hay alguno que no lo es. ¿Ya? Creo que se entiende, ¿no? Bueno, y esta proposición particular, que es una proposición individual, pero entra del ámbito de lo particular, dice, Carlos es moreno, ¿sí? Porque lo está diciendo de esa persona en particular. No lo está diciendo que todos los Carlos, todos los que se llamen Carlos son morenos, no, solamente dice Carlos es moreno, refiriéndonos a un determinado Carlos. Ya, como podemos decir, María Félix es estudiante de UNICA. Sí. ¿Habrán otras María Félix en Nicaragua? Sí, pero no todas son estudiantes de UNICA. Entonces no estamos universalizando, solamente decimos tal María Félix, tal María Félix es estudiante de UNICA. Ya, entonces son proposiciones particulares. Bien, entonces avanzamos. También las proposiciones las podemos clasificar según su cualidad. En la cualidad encontramos la afirmación o la negación. S es P. O bien la negación. S no es P. Pero veamos algunos ejemplos de cómo podemos expresar eso. Entonces aquí tenemos la proposición afirmativa. Es sencilla, ¿no? El caballo es un mamífero. Lo estamos afirmando.
¿Y será verdadera esta proposición? Sí, ¿verdad? Porque el caballo es mamífero. No nace de huevo el caballo, ¿no? Sino que es mamífero. Es decir, nacen vivos. Nacen por parto. ¿Ya? Y veamos la proposición negativa, ¿no? El caballo no es volador. Esta es una proposición negativa. Y es una proposición verdadera. Porque se corresponde con la realidad, ¿no? Porque el caballo no es volador. Los únicos caballos voladores son los Pegasos, ¿no? Pero esos no existen. Ya, esos caballos con alas no existen. En la realidad, ¿no? Ya, en la imaginación, sí. Pero en la realidad, ¿no? Ok. El caballo dice no nace de huevo. Es una proposición negativa porque estamos negando que nazca de huevo. Y es también a la vez una proposición que es verdadera. Porque el caballo no nace de huevo, ¿no? Negamos, pero estamos diciendo que es verdadero también. Porque se corresponde con la realidad. Y también otra forma de negar es decirlo de esta manera, ¿no? Ningún caballo tiene plumas. Y en este caso, ese ningún lo estamos diciendo de todos los caballos. Igualmente en las anteriores, cuando decimos el caballo, hace referencia a todos los caballos. Y aquí ningún caballo, igual todos los caballos no tienen plumas. Ningún caballo tiene plumas, es equivalente a decir que el caballo ya no tiene plumas. O todos los caballos no tienen plumas. Entonces son proposiciones negativas. Y en este caso, todas estas proposiciones son verdaderas, porque se corresponden con la realidad. Bien, entonces recordemos eso, porque después todo esto nos va a servir cuando ya estemos trabajando con los silogismos. ¿Ya? Pero ahorita estamos simplemente trabajando con las proposiciones, que son estas oraciones. Bien, avanzamos. Podemos tener la clasificación de los juicios según su relación. Pueden ser categóricos. Categóricos es una afirmación ordinariamente, aunque puede ser una negación también. Una afirmación, una declaración de algo de una manera contundente. Ese es P. Y no de otra manera, ¿verdad? Ese es P. Pueden ser hipotéticos. Ya la construcción de la hipótesis empieza con un sí. Si S es P, entonces ocurre Q. Ya, entonces esa construcción de sí, entonces, es la relación hipotética. Sí, entonces, ¿verdad? Si S es P, entonces Q. Ocurre Q. Y tenemos los juicios disyuntivos. Dice, la disyunción está con esta partícula O, ¿no? S o Q es P, ¿ya? O bien, S es P o Q, ¿ya? Es decir, o es esto o es lo otro. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, que S o es P o es Q. Veamos pues algunos ejemplos. En el caso de proposición categórica, ¿no? S es P. Puede ser afirmativa, ¿no? El tiburón es un depredador. Lo decimos con contundencia porque definitivamente así es. O bien negativa, ¿no? El tiburón no es un mamífero. Es categórico, porque no lo es. Ya ningún tiburón es mamífero, porque el tiburón pues, es un ser marino, ¿ya? Una especie de pez. Tenemos la proposición hipotética, decíamos, con el sí, entonces, ¿no? Si llueve, entonces quedará mojado el piso. O todo quedará mojado. Entonces, esa es la hipótesis, ¿ya? Si llueve, entonces quedará mojado. ¿Será verdadero eso? Lo más probable es que sí, ¿no? Se corresponde con la realidad. Que cuando llueve queda mojado, sí, ¿verdad? Claro, si llovió un ratito, tal vez no queda tan mojado, pues, pero ordinariamente, si llueve, cuando llueve de verdad, ¿ya? Con ganas,
Si llueve, entonces quedará mojado. ¿Ya? Igualmente, si llueve y salgo, quedaré mojado. Entonces quedaré mojado, ¿verdad? Entonces la hipótesis se cumple. Y la disyunción, ¿ya? Que es una separación, ¿no? Dice, el círculo o el triángulo es curvo. Definitivamente que solo el círculo, ¿no? O el uno o el otro es curvo, pero ya sabemos que solamente lo es el círculo. Podemos haber dicho también de otra manera, ¿no? Que el círculo o el triángulo es una forma geométrica. Entonces, o uno o el otro lo pueden ser. En este caso, uno o el otro es curvo, quiere decir que uno de los dos lo es, pero no los dos. Bueno, después ahí con algunos ejercicios que ustedes hagan, van a terminar de comprender mejor acá esto, ¿no? Y bueno, ya llegando al final entonces de esta sesión, que quieras o no, es un poco intensa, porque ya empezamos a hacer también otros tipos de ejercicios, ahora con respecto a los juicios. Vamos a dar algunas orientaciones, ¿no? Entonces, para su portafolio, ¿no? Y como preparación para la prueba de autoevaluación, va a dar algunos ejemplos de los siguientes juicios en este caso, ¿no? Va a procurar, sí, buscar algunos ejemplos en internet para asegurar sus respuestas también. Ya, digo, pues en internet, buscar algunas fuentes ya de lógica que encuentran en internet donde hay algunos ejemplos que te ayuden a aclarar, a esclarecer tal vez algunas dudas que puedas tener con respecto a algunos ejemplos que se te van a solicitar. Entonces, tenemos primeramente una primera tarea para el portafolio. Esto lo van haciendo ya sea en su cuaderno o en Word para que vayan guardando el archivo del portafolio. Sería tarea número 2. Va a dar ejemplo de los siguientes estados de la mente, ¿no? Ejemplo de ignorancia vencible, ¿no? Ya yo les di dos ejemplos, ¿no? Doblar corriendo la esquina y uno hacer la explicación, ¿no? ¿Por qué doblar corriendo la esquina puede haber ignorancia vencible? O a pararse allá en la rama e irse acercando hacia la punta de la rama que posiblemente pueda quebrarse, ¿no? Ya, entonces hay ignorancia ahí de que se pueda quebrar, pero es vencible, es decir, lo pude haber previsto. Ignorancia, ejemplo de ignorancia invencible. Yo les di un ejemplo, ¿no? Que uno va pasando en un lugar, no sabía que estaban tirando unas rajas de leña y te rajaron la cabeza, ¿no? Con la raja, ¿no? Pero vos no sabías, ¿no? No podías haber previsto que en ese lugar estaba ocurriendo eso, ¿ya? Entonces, ignorancia invencible. Van a dar ejemplo de algún ejemplo de ignorancia invencible que ustedes puedan presenciar, ¿no? O estar en medio de ese acontecimiento invencible. Aquí no hay culpa, ¿no? En ignorancia vencible sí puede haber culpa. En ignorancia invencible no hay culpa. Ejemplo de duda. Entonces van a redactar un ejemplo de duda, de situación de duda, de ese estado de la mente. Ejemplo de opinión y un ejemplo de certeza. Ya, ese es lo primero. Y lo segundo, van a dar ejemplo de las siguientes proposiciones. Ejemplo de una proposición universal y de una particular. Ejemplo de una proposición afirmativa y de una negativa. Bueno, yo le digo ejemplo de una, ¿no? Al menos una. Pueden poner más si quieren, ¿no? Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio, ¿ya? Para que encuentren la diferencia entre una y otra. Ejemplo de al menos una proposición categórica. Ejemplo de al menos una proposición hipotética. Y ejemplo de al menos una proposición disyuntiva. Bien, entonces en este caso, bien, vamos a dar ejemplos de cada una de estas proposiciones. Bien, entonces hasta aquí llega la sesión número 2. Esperemos ya que todas estas cosas hayan quedado en claro y que cualquier duda pues la consultemos, hagamos
búsqueda de ejemplo de cada uno de estos términos, de tal manera pues que vayamos asimilando poquito a poco, porque este estilo poquito a poco ya probando con cucharita para ir asimilando con seguridad cada una de estas situaciones, de estos ejemplos. Muy bien, entonces esto sería todo por esta sesión. Pasen un feliz día, una feliz fin de semana, y nos veremos entonces durante la semana con la autoevaluación, de tal manera pues que vayan haciendo cada uno de estos. No se olviden de escribir presente en los comentarios del video, o bien poner algún comentario que ustedes quieran hacer, incluso alguna preguntita que puedan hacer ahí mismo. Ustedes la pueden poner de tal manera pues que estemos también en comunicación a través de este medio. Muy bien, tengan entonces una feliz mañana y nos veremos en la próxima sesión.